Buenos días, alumnos. Bienvenidos a otra clase de taquigrafía parlamentaria. Estamos hoy para continuar con nuestra clase. Hoy nos toca ver circulito final, pero antes de esto que queríamos decirle con la profe Ani que en esta semana van a tener las notas del trabajo integrador que hicieron, y bueno, estuvimos viendo algunos errores comunes que por ahí sería bueno poder dilucidarlos, de poder saber cómo se hace para no seguir cometiendo el mismo error, ¿sí? Si ustedes vemos que por ahí no están muchos conectados hoy, pero si ustedes pueden después pasar a sus compañeros estos pequeños errores que son importantes que ustedes sepan la forma de la escritura correcta. Y vamos a empezar acá con estos ejemplos. Con la camarita vamos a ir viendo, ¿sí? Algunos. Tenemos, ustedes saben que al es un puntito, es una abreviatura, es un puntito, y la es de abajo hacia arriba, ¿sí? De esta forma, al, un puntito, y la es de abajo hacia arriba, curvo, fino, ¿sí? Por ejemplo, algunos escribían la palabra, vamos a ver acá, ingeniero. Ingeniero. Fíjense que nuestro sistema nos dice que tenemos que, de acuerdo a cómo suena, por más que se escriba con G, yo voy a utilizar el rasgo J vocal. Ingeniero, voy a escribir ingeniero, ¿sí? Y no voy a hacer ingeniero, no voy a hacer de esta forma, porque ahí yo leo ingeniero, ¿sí? Entonces, utilizamos J vocal. La palabra ombú, que también teníamos en nuestro dictado, ombú es simplemente así, curvo grueso al final. No hace falta que yo escriba la B larga, no. Lo mismo con amparaba, que teníamos amparaba, fíjense que amparaba, yo voy a escribir ampa, grava, y así se escribe. Esta es la forma correcta. No voy a hacer ampa y hacer la P acá. No es necesario hacer la P, porque en este rasgo vocal MP ya está, ya leo ahí ampa, ¿sí? Y fíjense que en la palabra ingeniero, que la mayoría comete ese error, también hace lo mismo con la palabra exagerado. ¿Sí? También. Con la palabra exagerado, hacen exagerado. Y ustedes tienen que tener en cuenta el sonido. Exagero. Uso la J vocal y no hago exagerado. Así, ¿ven? Otra Esto cosa, no. lo mismo para colega, colegio, colegio, hacen colegio. Tengan en cuenta Colegio es así, sonido. y no como hicieron muchos, por ejemplo, colego, no, Porque ahí leo colega. colega. Colegio, aunque se escriba con G, yo voy a hacer con el rasgo J vocal. También hubieron alumnos que todavía confunden evidentemente el rasgo N vocal con el rasgo M. Sí. Por ejemplo, bueno, la palabra bueno, escribieron bueno. Dinero, dinero, escribieron dinero. Entonces, hay que diferenciar bien el rasgo N vocal del rasgo N vocal. ¿Sí? Vieron que bueno, ¿cómo se escribe? Y bueno. Acuérdense que la M es así. Y la N es un rasgo curvo de esa manera. M vocal y N vocal. ¿Sí? Esto tienen que tener fijado, ¿sí? Los dos son finos.
Fíjense que lado, la palabra lado, la palabra lado se escribe lado, y algunos hacían aldo, de acá, de arriba para abajo, ¿no? Lado, fíjense que es de abajo hacia arriba. Yo no hago esto para escribir lado, y acá la D. No, no. Lado voy a escribir de esta forma. Otra de las palabras, por ejemplo, paraguayo, vi también paraguayo, paraguayo, se escribe paraguayo, y no lo voy a hacer paraguayo, para arriba, no. Por eso es importante que ustedes vean, estudien bien cómo se trazan los rasgos, que fue lo que vimos cuando comenzamos con los rasgos verticales, rectos, oblicuos, horizontales, cómo se trazan, de qué manera, porque si ustedes continúan cometiendo estos errores, al avanzar se van a encontrar porque no van a poder leer nada, ¿sí? Porque están mal trazados. Lo mismo, por ejemplo, hubieron alumnos que en la palabra pide hicieron la D para arriba, ¿sí? Hacen pi y la D van para arriba. No, es pi y la D va para abajo, ¿sí? Da, de, di, do, du. La dirección de los rasgos es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Jurado, fíjense que jurado se escribe así, jurado, y algunos hicieron ju y le hicieron ra, do. Hicieron esto grueso, esto un poco más fino y acá do. No, está mal, no. No es jurado para abajo, ¿sí? Otra cosa también, cuando en las abreviaturas, son muy pocas las abreviaturas que vimos y tienen que diferenciar muy bien al y el. El es un pequeño escape. Algunos lo hacen como un rasgo y queda como pero, ¿sí? Porque lo hacen muy grande. Entonces corrijan eso. El es pequeñito, es un escape muy pequeño, ahí como ven en la camarita, ¿sí? Y no un rasgo muy grande que queda como una palabra pero, así hacen algunos. No, para no confundir. Fíjense que él es así y lee, es de abajo hacia arriba. Le dijo, le es de abajo hacia arriba. Es como al, que es un puntito como les mostrábamos, y la de abajo hacia arriba sin tocar el renglón. Otro de los ejemplos, ozono. Ozono se escribe en tercera posición así. Y no debajo del renglón. Muchos hacían debajo del renglón. No, corta el renglón. Está en tercera posición, pero corta el renglón. Los rasgos que no cortan el renglón en tercera posición son los rasgos horizontales. Sí, bueno, son algunas cositas que queríamos nosotros que la mayoría cometió ese error, y como la mayoría cometió el mismo error, entonces tenemos que hacerles ver los errores así ahora, como para que vean. Igual ustedes van a tener los exámenes del integrador, las notas, y después van a tener la autocorrección del integrador. Pero queremos que vean ahora cómo se escribe, cuál es la forma correcta. ¿Sí? Fíjense que ozono algunos hacían o todo debajo del renglón, o también hacían osomo. En vez de la N hacían la M. Ahí. Hacían la M. No, tampoco. Acero se escribe de esta forma en primera posición por la vocal A, y yo no voy a escribir con este rasgo, con el rasgo, este es el rasgo K, K, no lo voy a hacer el rasgo K fino. No voy a hacer la vocal tampoco. Esto está mal. Acero se escribe con el rasgo vocal, ese vocal. Por ejemplo, también en el nombre propio que habíamos dictado, albino, albino. Albino y Olga. Muchos escribieron lavino. Sí. Albino se escribe albino. Esto sí. Y no, latino. Y no se olviden de que todas las palabras que son nombres propios llevan comillita.
siempre. Olga, también otro error con Olga, Hacían ¿sí? loga. Hacían loga, ¿sí? Hacían loga, no. Alquiló, también alquiló, por ejemplo, es una palabra que alquiló. Fíjense cómo se escribe, alquiló. Alquiló, sí. Y algunos hacían así para abajo, grueso, ahí no, no, está mal. Sí. Otra cosa que tienen que tener en cuenta desde ya, que es cuando nosotros le hacemos un dictado, el dictado comienza, se hace en taquigrafía. Sí o sí, háganlo en taquigrafía para después hacer la traducción, porque yo tengo que aprender a leer mis rasgos, a conocer, a reconocer bien mis rasgos para hacer la traducción. No puedo hacer primero en la palabra corriente y después hacerlo en taquigrafía. No, tienen que acostumbrarse que cuando le hacemos dictado es directamente en taquigrafía y después traducir. Fíjense en Irma, ¿m? Irma se escribe así, y algunos lo hacían Irna, no. ¿M? Porque confunden, otra vez decimos, la M vocal con la N vocal. Ancha. Ancha se escribe ancha. Y algunos hacían acá. No, 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 está mal. ¿M? ¿Y qué pasó? Nos encontramos con que algunos escribían mal el estenograma, pero estaba bien la traducción. Y no. Si está mal escrito un estenograma, ustedes no van a poder directamente traducir. ¿Pero y por qué pasa esto? Porque primero lo hacen en forma corriente, la escritura corriente, y después hacen la traducción, pero está mal hecho. Entonces acostúmbranse a hacerlo como siempre les digo, primero en taquigrafía y después la traducción. Y todos estos errores, si fueron anotando, ustedes después van a ver sus errores, practiquen para hacerlo de la forma correcta, para no quedarse con esos errores a futuro, ¿sí? Porque ya empezamos con circulito. Fíjense con dígale, que también teníamos esta palabra, es dígale. Esto está correcto. Algunos hacían dígale y hacían para abajo, hacían el para abajo. No. Lugareño, otra de las palabras que también encontramos que lugareño. Fíjense cómo se escribe lugareño. Lugareño. Algunos hacían lugareño, al revés. Al revés. Al revés la N. Entonces, no. Fíjense ustedes que en esa forma como está escrita no se puede leer. No dice lugareño ahí. Embalaje, algunos hacían embalaje, no, embalaje es MB, embalaje. ahí tengo MB. Acá ya tengo vocal, MB, vocal, acá dice embalaje. Ella dice emba. No tengo que hacerle la B larga otra vez. Tengo que hacer la G directamente. Y Bueno. otra corrección también es, acostúmbrense a hacer los rasgos como en la medida que le habíamos dicho cuando comenzamos el curso, porque muchos hacen sus rasgos por ahí muy grandes y desproporcionan sus rasgos, ¿sí? Algunos también no me están diferenciando los rasgos finos de los gruesos. Eso también hay que tener muy en cuenta. Entonces todo eso ustedes tienen que corregirlo desde ya. Sí, son pequeños detalles, pero si ustedes se siguen equivocando en esos pequeños detalles, después van a escribir mal y no van a poder traducir. Entonces es importante que corrijan, ¿sí? De todas formas, cuando subamos las notas, que va a ser en estos días, como les decíamos, también va a ir al aula la corrección del dictado que dimos, ¿sí?
para que ustedes puedan mirar y puedan ver ahí bien en qué y qué palabras se equivocaron. Bien, ahora sí vamos a arrancar con el tema de hoy, que es circulito final. ¿Se acuerdan que habíamos dado circulito inicial? Y bueno, hoy toca dar circulito final, que ven, se traza a la derecha, al igual que el circulito inicial. El circulito final es más fácil porque, como su nombre lo indica, es cuando finaliza la palabra, hacemos el circulito y se traza a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, hacia arriba en los horizontales y en los curvos en su concavidad. En el rasgo R también es hacia arriba y a la izquierda. Entonces vamos a hacer, fíjense en el rasgo, acá tenemos el rasgo recto oblicuo, cómo vamos a ir haciendo al final a la derecha, en el rasgo horizontal arriba, y en el rasgo R también va arriba, y a la izquierda nos dice, esta es la izquierda, esta es la derecha. Bueno, a la izquierda vamos a dibujar o a trazar el circulito final. Y en los curvos, en su concavidad. Acá tenemos la L, de abajo hacia arriba, L vocal. Y acá tenemos otro de los rasgos curvos, solamente como ejemplos, algunos ejemplos. Por eso es importante para aplicar a ustedes tanto el circulito inicial que ya dimos como el final ahora. Es importante que ustedes sepan cómo se trazan los rasgos, ¿sí? Cuando es de izquierda a derecha, ¿sí? Ahí ustedes ven, por ejemplo, acá las flechas, ¿sí? Dónde va el circulito final y cómo se trazan los rasgos. Eso es para que ustedes no cometan el error que les estamos diciendo recién del examen integral. Seguimos. Y acá tenemos las distintas posiciones, como veíamos, los circulitos finales. Fíjense, en primera posición, en segunda posición y en tercera posición. Son ejemplos de cómo va, de qué lado va escrito, de qué lado podemos nosotros encontrar el circulito final. Fíjense, en el primer renglón tenemos, como veíamos acá, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, arriba en los horizontales y en el rasgo R y en los curvos en su concavidad. Eso tenemos en los tres cuadros, ¿sí? La dirección es la misma, en los tres cuadros en el primer renglón. Y lo que tenemos después son ejemplos de palabras. Paz, fíjense cómo vamos a escribir paz en primera posición, ¿sí? Paz. Paz, lo hacemos sin tocar el renglón, ¿sí? Y ¿por qué? Porque el sonido de la S es lo mismo si tenemos Z, si tenemos, fíjense, la S. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cómo suena al final. Acá tenemos una sílaba mixta, tenemos consonante, vocal, consonante. Es una sílaba mixta. Entonces, paz, vamos a escribir de esta forma, ras, en primera posición también, más arriba del renglón, y las le agregamos un circulito al final. Por ejemplo, das de dar, vamos a hacer también en primera, y termina con un circulito. Fíjense que en ninguno de estos casos el circulito tiene escape. ¿Por qué? Porque termina con S. Si ustedes hacen mal el circulito final y con un escape, es porque lleva vocal, que vamos a ver más adelante, ¿sí? En estos casos termina con S o con Z y se cierra el circulito en el rasgo. Y también tener en cuenta cuando es fino y cuando es grueso. Eso tienen que diferenciar muy bien. Posición. Diferencia de si es fino o es grueso. ¿Y en qué casos va debajo del renglón? Que habíamos dicho en tercera posición, es cuando tengo un rasgo horizontal.
Ahí están viendo en tercera posición cómo en estos ejemplos se corta el renglón con los rasgos rectos. Si tenemos nos, por ejemplo, vamos a escribir debajo. Es un rasgo horizontal. Nos. Escribimos debajo del renglón. Acá no corta, porque nos, la N con la vocal, es un rasgo horizontal. O mos. ¿Cómo vamos a escribir mos? Y vamos a escribir mos, así, debajo del renglón. Si tenemos cos, vamos a hacer cos debajo del renglón en tercera posición. Si tenemos bus, vamos a hacer bus. ¿Ven? Estos son rasgos horizontales. Entonces no cortan el renglón, van debajo, pero estos, que son rasgos rectos, verticales, oblicuos, que son rasgos curvos, cortan el renglón. ¿Ven la diferencia? Bien, seguimos. Ahí hay más ejemplos de palabras. Paz, gas, paz. Ambos, y ahí en ambos ustedes que ven que hay MB. Entonces hago en primera posición un rasgo grueso. Ambos en primera posición. La A me indica La A me indica la posición. En mi rasgo MB. Que es en la palabra ombú, que muchos se equivocaron. Después tenemos colores, arroz. Acá también marca la A, la posición. Sí. ¿Sí? Y herreros. Bien, estos son ejemplos de palabras con circulitos finales, ¿sí? En herreros también vemos que es la E la que me indica la posición. Hago grueso y fino. ¿Y cómo va el circulito? En la R, arriba. ¿Ven? Arriba. A la izquierda, arriba. Vamos con más ejemplos. Fíjense que acá lo que nos dice es que la última letra representada por el circulito final siempre será S, Z, y en algunos casos nos encontramos con la X también, ¿sí? Y acá tenemos dos, más, ambas, juez, onix. Fíjense cómo se escribe onix. Vamos a hacerlo acá. Onix. Voy a hacer la vocal O. Como las vocales no marcan posición, es la I la que me va a indicar, entonces la N va a ir en segunda tocando el renglón con el circulito final. O, mix, ¿sí? O, mix. ¿Ven? Tocando el renglón por la vocal I, dibujo la O con el rasgo N vocal, y esta X suena como S, entonces va a ir con el circulito final. Onis. Lo mismo para siles. Siles. Y se traza de esa manera. Comienza con un circulito, ahí tenemos circulito inicial y circulito final. Ahí tenemos los dos circulitos en esa palabra. Por ejemplo, si tenemos salas, ¿en qué posición va a ir salas? Primera, hacemos circulito inicial, Salas. y la L, y el circulito final. Y si yo digo solos, ¿en qué posición va a ir solos? Tercera. En tercera y corta el renglón. Solos. Suelo. Ahí tengo en suelo, puede ser suelos. Profe, disculpe, buen día. Buen día. Una pregunta, la palabra asas, Asta. ¿podría? Asas, Atas. De atar. no, A-S-A-S. Asas. Sí. Asas. Asas, Veo que tiene, exacto, sí, Ahí tengo el rasgo vocal, ese vocal. claro, Y hago el ahí. circulito final. Con Acá, la vocal. A, y Ajá. hago vocal, S vocal. Hago la vocal A. Ok. Esta Ajá. es la que me va a indicar la posición. Claro, claro. Sí. Esta A es la que me indica. Las vocales nunca marcan Sí, sí. posición.
Y voy a utilizar vocal S vocal. Mm, Asas. ¿Mm? ok, gracias. Bien, seguimos. Y ahí dice circulito final con escape fin. Eso es lo que le decía hoy, que en los ejemplos anteriores el circulito tiene que cerrarse y que no haya un escape. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que cuando es con un escape, ¿qué pasa? Está representada cuando termina con vocal. Bien, fíjense en estos ejemplos. ¿Qué pasa con estas palabras? Terminan con una vocal, entonces llevan un escape fino al final. Con los ejemplos anteriores, como terminaba con S, se cerraba el circulito, ¿sí? No había problema. Ahora, ¿qué tenemos? Un escape fino cuando termina con una vocal. Y tenemos estos ejemplos. A ver, ¿quién quería hablar o preguntar algo? Jessica. Sí, Jessica. En el caso de la palabra arroz, Sí. no se usa el rasgo vocal, R vocal, Sí. rasgo hueso. Arroz en primera. Arroz, fíjense cómo estaba en el ejemplo. Arroz. 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 Tenemos vocal doble E de vocal. Existe en nuestro estenograma este rasgo, que es así. Este es el rasgo que es. Grueso. Vocal doble E de vocal. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente agregarle el circulito al final. ¿Y cuál me va a indicar la posición? La A. ¿Por qué? Sí. Porque en los bisílabos, Recién el que marca la posición siempre es la primera. Pero, ¿qué pasa? Vocal, doble R vocal, es un rasgo. No se confundan que comienza con vocal. Es un Claro, rasgo. pero usted recién en el ejemplo acaba de hacer así, acaba de empezar con la vocal, después hizo rasgo Claro, porque R nosotros vocal. tenemos, ustedes acuérdense siempre que tenemos 4 bisílabos, les habíamos dicho nosotros. Vocal, doble E de vocal, vocal, S vocal, vocal, X vocal, y vocal, MP vocal, vocal, MB vocal. Estos son bisílabos, bisílabos. Existe, este es así, Es un rasgo. este es Son así, rasgos, ¿vieron? este es más grueso arriba y más fino abajo, y este es así. ¿No es cierto? Eso sabemos, ya lo vimos. En estas palabras, cuando una palabra comienza con estos bisílabos, esta vocal primera es la que me va a indicar la posición, pero el rasgo ya existe, ¿sí? Como herrero, Está en el rasgo. como arrasa, como arroz, como irrisorio, como errado. El rasgo Profe, existe. Yo no disculpe. voy a No, detenerme en la primera vocal, porque no, el rasgo creo que la pregunta de la compañera Sí. es que en el caso de asas se marca la vocal, la primera. Y en arroz usted no lo marcó porque, bueno, ahora está explicando que es un solo rasgo. Quizás por ahí venía la pregunta. capaz. Claro, lo que Capaz pasa que que sí. asa, si yo voy a escribir la palabra asa solo en primera y no tiene circulito. Ahora, si voy a hacer asas, hago asa y marco mi circulito final porque eso me indica que es plural. Claro, No sí, es- entiendo tu duda. Entiendo No tu es, no duda. es lo mismo asa que asas. Esta es la forma en que yo voy a poder leer este estenograma, ¿entienden? Acuérdense que si no... Profe, ¿y por qué le marca la vocal inicial para que se distinga de esas? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que nosotros teníamos estas abreviaturas? Esa, ese, esos. Y si yo hago así, yo escribo esa ahí. No escribo asas. Escribo esa, porque esa va en primera, ese toca el renglón y eso corta el renglón. ¿Recuerdan Le- eso? Le dijimos que Sí. estas abreviaturas, Bueno. solamente estas 3 abreviaturas marca posición, la A, la E y la O. Acá, en este En caso, primera, en segunda y en tercera.
Entonces le Solamente- agrega la vocal A inicial para poder traducir con facilidad, sería que diga asas. Exactamente, exactamente, o si no, no voy a poder sacar la palabra cuando tenga que leerla. Claro, Muy gracias. bien, esa es exactamente así. ¿Quién más quiere hacer otra pregunta? Alejandro, No, Jessica fue la que... Jessica, bien, bien. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, mi pregunta inicial, y que usted se confundió y en realidad me explicó otra cosa, yo le había dicho que en primera instancia, recién si vuelve a la hojita anterior cuando estaba escribiendo, cuando hizo el ejemplo de arroz, aparece, usted hizo el ejemplo empezando con vocal, Claro, después el rasgo recto para arriba y ahí le agregó la S. sí. Sin embargo, para arroz tenemos el otro rasgo que es curvo, grueso, hacia abajo, vocal R vocal. Ahí me confundí porque hizo de otra forma primero y después cuando me volvió a explicar Claro, hizo ¿sabes de por la qué? otra manera. ¿Sabes por qué? Porque yo acá puedo leer esas puedo leer, ¿entendés? Por más que esté en primera, yo puedo leer esas acá, por la abreviatura, En cambio, si yo le pongo acá la A al comienzo, sí o sí, ya voy a saber que comienza con la A y que esta palabra me indica esta lectura. Es Ah, para que sea perfecto. más legible simplemente, para no confundirme con la abreviatura esas. Si yo Claro, no le porque esa pongo era mi acá la pregunta vocal A, inicial. Claro, voy a leer, sí o sí voy a leer esas. ajá. Y en el caso de arroz también, ¿verdad? Arroz tenemos que, pueden hacer igual asas, supongamos, tenemos asas del verbo asar, y lo hacen de esta forma, está bien también, ¿sí? Sin Sin la vocal. sin la vocal, asas, ustedes lo van a poder leer, ¿sí? La idea en taquigrafía siempre, y se van a ir dando cuenta cuando demos más temas, es que ustedes puedan leer la traducción, que pueda ser legible lo que ustedes escriben. De eso se trata. Bien, seguimos con más ejemplos. Pasa, casa, rezo, espeso, celoso, impuso, vaso. ¿Qué son palabras que terminan como? Con Con vocal. vocal. Y terminan con una vocal. Por esa razón llevan un escape fino. ¿Ven? Sería, si son dos vocales, entonces sería grueso. Exactamente, eso sigue en la otra. Sí. Fíjense, pasa en primera posición, casa, rezo, espeso, celoso, impuso, vaso. Terminan con una vocal, un escape fino. Ahora, ¿qué pasa cuando termina una palabra con dos vocales? Vemos acá, ¿ven? Vamos a hacer los ejemplos. Natalia, ¿cuál es tu duda, Natalia? Sí, hola, buen día. Recién en la filmina anterior había casa con rasgo grueso, casa va con rasgo fino, si no me Sí, equivoco. casa es con, por ahí puede pasar porque nosotros lo hacemos con insertar líneas, ¿ves? Con insertar líneas y entonces por ahí es como que cuesta un poquito, pero casa bien, bien. es rasgo Sí, fino, Rasgo fino, no me había bien. entrado en la duda. es un Está bien, rasgo Natalia, fino. te diste cuenta, muy bien. Fíjate que espeso, los dos son finos, es y P, los dos son finos, pero es, mirándolo así, parece como que fuera un poquito más grueso que la P, ¿sí? Es porque al hacerlo insertamos líneas, insertamos rasgos. Vieron que acá en la palabra impuso y vaso, que son rasgos gruesos, se nota un poquito más. Porque ahí hay que agrandar, más poner para el grosor, o sea, por ahí es un poco complicado. Fíjense que no sale muy bien como nosotros hacemos con el A lápiz ver, en el papel. Alejandro, Gaza. Gaza se escribe de esta manera. Ga, rasgo grueso. Claro. En casa, que ustedes vieron ahí como que el rasgo está un poquito más grueso, se lee Gaza. Ahí está, la diferencia, ¿ven?
grueso y fino. Muy bien. Y tenemos esto, paseo, juicio, recio, que lo vamos a ir escribiendo también acá para que ustedes Fíjense vean. ustedes, por ejemplo, si hago paz, va con un pequeño circulito, paz, Eso lo tenemos y después. y no tiene escape. Paseo tiene un escape fino. Paseo tiene dos vocales, tiene un escape grueso. Igual que juicio, recio, lacio, terminan con dos vocales, entonces le hago un escape grueso. ¿Mm? Negocio, Negocio, malicia y vacío. ¿Vieron la diferencia de cuando es un escape fino y un escape grueso, ¿no? y ahora sí tenemos un cuadrito más abajo, donde van a ver bien. Ahí está, ahí se ven los distintos ejemplos de cuando cerramos el circulito, en este caso paz. Cerramos el circulito, no tiene ningún escape. Y en pasa ya tiene un pequeño escape. ¿Por qué? Porque termina con una vocal. Y en pasea, ¿qué pasa? Ya hay un escape grueso. ¿Por qué? Porque termina con dos vocales. Y acá viene otra Y palabra. ahí tenemos un ejemplo de cuando tenemos ese vocal, o sea, como dos circulitos. Vamos a Y- hacer el lado que corresponde a la derecha, el primer circulito, y después hacemos El segundo se entrelaza y queda como un moño. moñito. Eso para cuando tenemos dos S, o sea, sase en este caso. Hace como un moñito, ¿sí? ¿Ven? Lo voy a hacer acá en grande para que ustedes vean bien. Fíjense. Pasa, Primero el primer circulito a la Pasa. derecha y sigo y hago el y otro. termina con un escapecito. Pasa, se. Puede ser pesase también, a ver, pesase, pisase, posase, Dícese también puede ser. Por ejemplo, yo digo dícese, di, se, di, hago a la derecha y después el otro, ¿ven? Lo voy a hacer acá más dícese. grande. Dícese de decir. Tiene dos S y dos vocales. ¿Se dan cuenta? Dice. ¿Ven? Por más que tenga la C, de acá suena ese vocal al final. Cuando ustedes se encuentren con palabras que terminan con ese vocal, y corresponde hacer el moñito. Son ¿Sí? circulitos entrelazados. Bien, seguimos. Acá tenemos de nuevo las diferencias con otra palabra. Si tiene la S y una sola vocal, tose o vaso, fíjense cómo se escribe, con escape fino. Si tiene la S y dos vocales, tosía o vacío, circulito grueso, y si tiene ese vocal tosiese y vaciase, circulitos entrelazados, ¿ven? Y acá tenemos las posiciones, y tenemos del circulito inicial y del final, para que ustedes vean bien las diferencias, ¿sí? Los dos, tanto el circulito inicial como el circulito final, se escriben, tienen la misma colocación, en los rectos, verticales y oblicuos a la derecha, en los horizontales y arriba, y en los curvos en su concavidad. Bueno, y ahí tienen los ejemplos. Zodíaco, que comienza con S, con el circulito inicial, ¿cómo se escribe?
zodíaco, al tener la O acompañando a la Z, en este caso, en tercera posición, corta el renglón. Ceja, fíjense que ceja al inicio va a la derecha en el rasgo J, ¿sí? Me marca la posición la E, la del circulito, y toca el renglón, ¿sí? Perdón. Saco, en primera posición por la vocal A, sereno en segunda posición por la vocal E, sol, fíjense cómo escribimos sol ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto los ejemplos? Sal, por ejemplo, sal, y sol, ahora tenemos que corta el renglón, ¿ven? Sal en primera y sol en tercera posición. Zumbido, ¿cómo vamos a hacer zumbido? Zumbi, ahí se dice zumbi, do, zumbido, ¿ven? Profe, ¿Sí? profe, se me ocurre una palabra, sociales. Perdón Sí, por ahí meterte. tenemos círculo Ahí mayor. círculo mayor. Que Ah, vamos a llevar ok. Fíjense cómo vamos a escribir sociales. Hacemos el círculo más grande, por eso es que a este lo llamamos circulito, ¿sí? Cuando tengamos dos S le vamos a llamar círculo mayor. Y después tenemos el círculo máximo que vamos a dar. Cuando son 3 S. Ahora estamos dando solamente Circulito. S vocal, circulito pequeño. Se le dice circulito o círculo pequeño. Entonces, sociales cuando demos círculo mayor. Y tenemos, como les decía, el circulito final en estos ejemplos, lácteos. ¿Ven que está a la derecha? En la T. Espeso, va con un escape fino porque termina con una vocal. Juegos, cuando termina con S, se cierra el circulito. Eso ténganlo presente y no se olviden. Erizo termina con una vocal, escape fino. Taxi termina con una vocal, una sola vocal, escape fino. Asfixia termina con 2 vocales, escape grueso. ¿Sí? Bien, seguimos. Y acá tenemos más ejemplos. Y vamos a ir haciendo acá con la camarita para que ustedes vean el trazo. Navíos, ¿sí? Navíos. Nav va en primera posición. Fíjense ahí bien, hiciese. Tenemos. ¿Qué pasa ahí en la palabra hiciese? Obvio, ¿qué cosa? La H. Y hago el rasgo vocal, ese vocal. Easy. Y hago S, termina en circulito, pero con una vocal entonces lleva un escape fino. Y ahí leo hiciese. ¿Ven? Fíjense que por ahí puede que al mirar digan ustedes, pero no, va con entrelazado. No, porque existe el rasgo vocal S, que es este. Vocal, S vocal. Por más que haya 2 vocales acá, no importa. Yo tengo vocal, S vocal, y es este el rasgo. Y termina con circulito con escape, porque termina con una vocal. ¿Se entiende? ¿Y si ese cómo van a escribir? Ahora tenemos apeteció, que es con 2 vocales, entonces corresponde escape grueso. Autorizarse, vamos a hacerlo bien grande, autorizarse. Acá, miren, a ver, se ve. Au, grueso, porque ahí eso me indica que hay 2 vocales. Primero el circulito arriba y después el otro circulito. Vamos de nuevo. Autorizarse, autorizarse, ¿ven? Autorizarse. Si lo practican, les va a salir. Fíjense, ve cómo van entrelazados, cómo dibujo mi círculo entrelazado. No puede ir para cualquier lado. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ahí tenemos boxeo. Fíjense que con estos ejemplos lo que queremos que vean es que puede ser que esté escrito con S o con X, como en el caso de boxeo, o con C, como en el caso de auspicioso, ¿sí? O sea, suena como S,
¿Ven? Boxeo suena como ese. ¿Mm? Después tenemos aspirase, aspirase, ideas, náusea, empeñoso, especie, embellecer, arreos. Fíjense que arreos escribimos como arroz. ¿Ven? Ahí, obvio. ¿Qué dice? Arreos. Ahí en primera posición, y no importa que yo tenga, es como que escribo arres. ¿Mm? Arres o arroz. ¿Se acuerdan que arroz escribíamos de la misma forma? ¿Se acuerdan? En primera posición porque es la A la que me indica. Yo me olvido que ahí hay dos vocales en el medio y voy a hacer de cuenta que dice arres. ¿Mm? Cuando tenga que hacer la traducción, en el contexto voy a saber que la palabra correcta es arreos. ¿Se entiende? Termina con S, se cierra el circulito. Nexo, termina con una vocal, escape fino. Auspicioso vamos a hacer que tiene los circulitos entrelazados. Fíjense que ahí en auspicioso ocurre también auspicioso. Fíjense que yo voy a dibujar la vocal A en este caso, ¿sí? Y tengo vocal S. Esta U es la que me va a indicar la posición a mí. Es El rasgo us, vocal S. Y voy a hacer la A, auspicioso. ¿Ven? Auspicioso. Auspicioso. ¿Ven? Profe, ¿y por qué la vocal es fina ahí? O sea, si hay dos vocales, ¿no era pero que iban gruesas? termina con una vocal. Porque tenemos este rasgo que existe. Ah, ese rasgo, sí. Este rasgo ok. existe y es vocal S. Por eso acá no va engrosado, acá va la vocal fina nada más. No va engrosado. Cuando tenemos este rasgo vocal S, que es una sílaba. ¿Cómo es esta sílaba? Si alguien se acuerda. Cuando tenemos primero la vocal y Inversa. inversa. Muy bien, muy bien. El rasgo as, es, is, os, us. Muy bien. Embellecer, fíjense cómo vamos a escribir. Acá ya dice embe. Embellecer. Ahí aplico mi rasgo MB. Embellecer. ¿Ven cómo escribimos? Empeñoso. 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 ¿Sí? Seguimos. Más ejemplos tenemos acá. Paseo, museo, juicio, lacio, deseo, recio, negocio, codicia, avaricia, malicia, ansia, posee. Fíjense que todas estas palabras ustedes las pueden en sus cuadernos agregar y hacer varios renglones, ¿sí? Y mientras lo van haciendo, repitan en voz alta. Y no se olviden de dibujar un poquito más grueso el escape al final, porque termina con dos vocales, S y dos vocales, ¿sí? Es la forma de practicar. Bien, ¿alguna duda con alguna de estas palabras anteriores antes de pasar a la traducción de estas oraciones? ¿Alguna duda vemos el anterior un poquitito antes, Mauro? Ahí. Fíjense, ¿alguna duda con estas palabras o no? Ansia, fíjense que ansia ahí utilizamos también la sílaba inversa vocal N. Recio, acuérdense, arriba y a la izquierda. Lacio, en la concavidad del curvo. Deseo, a la derecha del rasgo D, que es recto y vertical. Es muy importante que ustedes sepan de qué lado va ubicado al inicio y al final los circulitos. Es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a la traducción de estas oraciones que tenemos en pantalla. A ver quién puede leer la primera oración.
es un nombre propio. Decir Sergio, profe, ahí. Sí, Sergio, muy bien. Ah, ok. Quedó o queda. Ujú. Fíjate que es grueso. Sí, perdón. A ver, En segunda posición. Sergio. Ahí tenemos el rasgo Gegi, en segunda posición porque toca el renglón. ahí puede decir guiado Sí, dice guiado. por su audio. Ay, perdón, hay ruido acá. Shh, Fíjate por que, su audio. fíjate que tiene escape Audio, grueso al comienzo de la claro. palabra y escape grueso al final también. Ujú. Guiado Puede por su decir audacia. audacia. Audacia, muy bien. Sí. Se Sergio, fue. guiado Se por su fue a. audacia, se Se fue fue a. Ahí se dice. fue a, Esa es una. También es una propia. ahí tenemos un nombre propio y fíjense Bien. que es el Cian. circulito con vocal N, porque es grueso. San. Muy Puede bien. ser San. Sí. San. Y un nombre, un lugar. Nicolás. San Nicolás. Nicolás. Sergio, guiado por su audacia, se fue Se fue a San Nicolás. Nicolás. Muy bien. Interesante, sí. Otra oración. Ok. Fuimos al Sí. cine. Cine. ¿Cómo se llamaba el cine? Ríos. Ríos, pues. Puede ser Res. ríos Ríos. o Rex. 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 Muy Y bien. vimos una vimos película. película. No. Sí. Ah, Ca- Una película japonesa. Japonesa. Una película japonesa. Japonesa. Bien. Fuimos al cine Rex y vimos una película japonesa. Muy bien. Tercera oración. En Sí. Ahí tenemos R, pero sonido fuerte, que termina con S al final. En segunda posición. Primero la tierras. tierras. En tierras. Porque creí que decía tiras, pero Ujú. en tierra. También se escribe tiras así, pero en este caso Claro. es tierras. Peruanas. 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 Hallamos Sí. el safari. En tierras peruanas hallamos el Fari. Una piedra el preciosa. zafiro. Zafiro. El Bien, zafiro, bien, muy bien. bien. ¿Vieron que él es un escape chiquitito? En, Bueno, esa es la forma que tienen que hacer él. en tierras peruanas hallamos el zafiro, en este caso. Fíjense que safari también se escribe de esta Claro. misma forma, pero no tiene mucha No tiene confusión. sentido. Más o menos. Capaz había un safari peruano. La Las cuarta selvas oración, tenemos un nombre propio. Doris. Doris, No. Sí. no. A ver, alguien más que la Repase. ayude. Alguien No más que le vaya repase. ayudando. No repase. Doris, O no no. repasa el. Sí. Ahí Es que tenemos. nosotras dos nada más hablamos, profe. Por eso, que hablen todos, No que sé hablen los demás. Claro, estamos viendo acá. Perdón. Doris no Sí. repasó o repasa El. Ahí como está en segunda posición, toca el renglón, ¿qué pasa?
cielo, no, cielo no puede ser. Sí, es, Cielo raso. sí. Cielo raso. Cielo Sí. raso. ¿Ven cómo ahí va Ah, quedando? sí. Pues, No abreviatura. hablo más, profe, me da callar. Abreviatura. ¿Dónde está Sandra, profe? Doris no repasó el cielo raso. Y ahí hay una abreviatura. Porque Él. Por- No, acá sí, porque él, Él, sí. En segunda Se posición. pasa, cepillo. cepillo, porque el cepillo Carece de carecía, puede Cabo. ser, pero acá hay dos rasgos, o sea, es gruesa. Carecía. Carecía de cabo. cabo. Exactamente. ¿Ven cómo va teniendo sentido una vez que van leyendo? a Doris. ver, a ver Sí. quién puede leer completa la oración. Otra persona, a ver, que vaya mirando y que lea. A ver, Alejandro. Alejandro, ¿podés leer la oración? Esta que acabamos de decirla. No. Benito. Jessica. O si no, que escriban. Sí, escriban. en el chat pueden escribir también. Si A no ver, pueden, Claudia. si no tienen, Soy Jessica. pueden escribir. Eugenia. A ver, Doris, Jessica. Doris. ¿Estamos en el cuarto? El cuarto, sí, el que acabamos de hacerlo todos. Doris. Ah, Doris, no Sí. Sí. repara, No no. repasó. No repasa no. o repasó. Él Sí. Muy bien, muy bien, Natalia, en el chat. Vamos, Jessica. cielo El cielo. cielo. raso, Sí. termina con una colita raso, porque Sí. el El. cepillo Sí. carece Carecía. Fíjate que tiene un escape grueso. Tiene dos colita, vocales. una colita gruesa, carecía Sí. de cabo. Muy bien, muy bien, Muy bien, Jessica. muy bien. Tienen Ahora, que leer, ¿eh? Tienen que leer. sí, tienen que leer. Ustedes háganlo y lean y reconozcan sus rasgos en sus rasgos. cuadernos. El 5, la oración número 5, la última. La última. Ahí tenemos Ahí tenemos una abreviatura. que no la dimos todavía, así que le vamos a ayudar. ¿Se acuerdan que señor, bueno, no, señor, anótenlo, señor, Señora, forma, entonces. señor. Y señora se va a escribir con una A al final. Señora. Entonces, señor es ser y La señora señora. con una vocal al final. La señora dice ahí. La señora desea. Sí, Sí. Que desea que Desea. Tu hija. sí. Tu hijo, Muy hija, bien. Es su hija. salga de paseo el sábado. Muy bien. Muy bien. ¿Quién sacó así tan rápido? ¿Natalia? Sí, Muy bien, Natalia. Salga de paseo el sábado. Muy bien. Muy bien. esta es la parte que más me emociona. Bueno, Está bien. a practicar circulito Pero inicial y final. Se nota, Natalia, que estás practicando mucho para poder leer así rápido. Vieron que cuando se practica, sale mucho más rápido, leen mejor. Ahora ustedes tienen que hacer. Sí, yo le dedico 2 horas por día más o menos. Bien, Muy muy bien. bien. Ahora ustedes tienen que leer sus propios rasgos. Sí, reconocer Sí. sus rasgos. Conozcan sus Y háganlo así en voz alta. Acá tenemos abreviaturas. A las, a los, ¿ven? A las y a los en primera, a los en tercera. Y las, le agregamos la y, las en primera, y les en segunda, y los en tercera.
Y ahí está esas, como les decíamos hoy, con el circulito final, esos corta el renglón. Buenos Aires se abrevia de esa forma, ¿ven? Bus. Ustedes tienen que tener su cuadernito de abreviatura. Buenos Aires, más o menos. Mismo, ya no voy a escribir mismo. No, voy a escribir Solamente mismo. Señores, fíjense que señor, yo les mostraba hoy, señor, señora, y fíjense cómo se hace señores, seres. Seres. ¿Ven? Señores. Señor, señora, señores. ¿Sí? Que en algunos también hacen, por ejemplo, señor, cortando el renglón, en tercera, sor escriben, ¿sí? Y le ponen la S nomás al final para que diga señores. Señores, ¿ven? En segunda o en tercera. Esto ya queda a criterio de ustedes, si quieren hacer señor en segunda posición o sor en tercera, y agregarle el circulito. Cuando Y es... agregamos la A para señora. Sí, yo les aconsejo que hagan señores así todavía, señores, Ok. señores, como para poder descifrarlo, para leerlo. Rara vez, también, fíjense qué rara, Ahí hay dos R. satisfacer, satisfactorio, satis, nada más. Indispensable, indis. Anoten esas abreviaturas en sus cuadernos. Y bueno, practiquen, como les decimos siempre, y nos encontramos, Dios mediante, en la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima Nos semana. vemos el lunes. Profe, ¿las notas van al correo? Sí, van a llegar al correo y ahí Bueno, va a ir gracias. ahí va a ir el trabajo integrado. Ok, gracias. Eso, para que ustedes Chao, miren. profe. Practiquen los errores, practiquen mucho. Gracias, chau, chau.